Hola, hola, bienvenidos a un nuevo directo de este ciclo maravilloso que está generando muchos movimientos internos y externos del ciclo de mujeres reinventadas. Hoy tenemos una nueva invitada de México, se llama Chantal Contreras y nos va a compartir su experiencia. Ya Chantal está por acá, pero un poquito antes quiero decirles que estoy muy contenta de estar presentando mi guía gratuita, que la puedes descargar aquí en el link que está en mi bio, aquí en mi cuenta de Instagram. Puedes ahí, puedes rescatar de manera gratuita mi guía 11 claves para una reinvención desde el alma, porque una reinvención cuando viene desde nuestro interior, desde ese llamado que estamos sintiendo, desde esa pulsión, desde lo que nuestro corazón nos está diciendo, es una reinvención auténtica y muy genuina que viene desde nosotros. Y eso es clave para que realmente cuando queramos hacer ese cambio en nuestra vida, los resultados que vayamos a tener de eso son absolutamente diferentes. Así que ahí los invito a que puedan descargar mi guía gratuita 11 claves para una reinvención desde el alma. Ahora sí voy a invitar a Chantal para que se una a este. Chantal, solicítame invitación para que. Ajá, ahora sí. Chantal, para que se una. Buenísimo. Hola. Hola, bienvenida, mi querida Chantal. Qué maravilla tenerte aquí. Bienvenida a mi casa virtual. Oye, muchas gracias, gracias por invitarte. Digo, invitarte, ¿eh? Invitarme. Sí, no, un placer, un placer. Tu historia es muy bonita, así que, no, bienvenida a que compartas aquí, que abras tu corazón, que nos cuentes tu experiencia y para que otras mujeres se inspiren y que vean en ti tu proceso de cambio y decir, oh, sí se puede, es real, es factible, no, nadie se muere en el intento, sino más bien nos convertimos en mujeres realizadas, plenas y comenzando otra etapa en nuestra vida. No, claro, buenísimo. No, pues antes que nada, de verdad, Virginia, muchísimas gracias por invitarme. Así que es un placer siempre conocer gente nueva y conectar con mujeres que han ido evolucionando a lo largo de su vida, porque creo que todas y todos tenemos momentos muy importantes en nuestra vida que definen los cambios y los nuevos rumbos que tomamos. Entonces, de verdad, muchas gracias. Esperemos que sea una plática muy nutritiva para todos los que estén aquí o vean después esta plática. Así es, así es. Vamos a poner todo nuestro corazón en nuestra buena vibra para que así sea y que más personas se puedan unir a este movimiento de realmente empezar a vivir como desde nuestra alma, ¿no? Porque Así. es súper importante sentirnos y luego de que ya hayamos transcurrido nuestra vida, sintámonos esa satisfacción de que la vivimos intensamente y dimos lo mejor de nosotros, compartiendo también desde nuestra esencia. Así es. Chantal, Excelente. querida, quería preguntarte, cuéntanos un poquito para que también, yo ya sé como un poquito a grandes rasgos tu historia, pero quiero que salga de ti, yo solamente voy a apretar el gatillo de la pregunta para que nos empieces a compartir de tu historia que es tan bonita. Cuéntanos un poquito qué formación, tú tienes alguna formación académica, profesional, cómo se fue a grandes rasgos desarrollando tu camino laboral, profesional y cómo fue ese cambio, qué pasó en ti que en lo que estás convertida ahora. Cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso. Claro que sí. Pues mira, yo estudié administración de empresas. Mi Ujú. mamá fue una mujer que se casó y se divorció varias veces, pero ella siempre tuvo una gran capacidad para hacer negocios y para poner su empresa y salir adelante. Y entonces yo dije, claro, yo voy a ser como mi mamá, pero mejor aún, ¿sabes? Entonces dije yo, administración de empresas, porque mi mamá lo que no tenía era organización, orden, y entonces dije yo, claro que lo voy a lograr y tal. Y entonces, a la mitad de la carrera, me embaracé
terminé la carrera como administradora de empresas, pero pues ahí fue un primer cambio donde dije, yo ya no quiero, la verdad es que no quiero estar trabajando de tiempo completo en una empresa porque no quiero dejar ahí a mi bebé. Y entonces, de hecho, para mí fue muy difícil regresar a estudiar. O sea, yo pude haber dicho, ay, claro que no estudio y me quedo con mi bebé. Yo era feliz, feliz con mi bebé. Pero bueno, acá regresé, estudié y entonces pues me puse a pensar, ¿qué voy a hacer que no tenga que estar ahí metida en una empresa todo, o sea, vaya todo el día, ¿no? Porque ahorita hay mucho home office y ya las cosas han revolucionado, pero pues esto fue hace 25 años. Entonces, pues no, ahí no había home office para empezar, ¿no? Ujú. Entonces, emprendí un negocio propio de pasteles infantiles el cual tuve durante 12 años. Pero en ese inter, pues igual, ya ahí sí ya me casé con el papá de mi hija, tuvimos otra hija, entonces todo se me empezaba a complicar porque, claro, pues al principio tenía mucho apoyo de mi mamá y de la persona que trabajaba en casa de mi mamá y demás. Y ya con mi segunda hija y ya casada y ya en mi casa sola, pues no tenía ayuda de nadie, nada más que yo solita. Entonces se me fue complicando y empecé a buscar siempre trabajos con amistades que me dieran la libertad de que si tenía yo que ir a la escuela de mis hijas por alguna razón, entonces me dieran como ese permiso y pues así me fui y por X o Y tenía que ir brincando de trabajo en trabajo, ¿no? Porque estaba yo feliz con una amiga que tenía una tienda, pero además le ayudaba a transcribir unas cosas en la computadora, yo era muy feliz pero tuvo que cerrar la tienda. Entonces lo que yo le ayudaba a transcribir en computadora lo dejó de hacer. Entonces, bueno, pues tuve que buscar otra cosa. Y así, ¿no? Y en ese inter también, te digo, seguía con los pasteles. Pero bueno, siguió mi vida más adelante. Me separo de mi esposo y entonces pues fue otro gran cambio para mí porque ahí es donde quise como pues, indagar qué estaba sucediendo, por qué me pasaba lo que me pasaba, pues, ¿por qué en este momento? ¿Por qué no me entendí con él? También, digo, admiro mucho a mi mamá en muchas cosas, pero la realidad es que la relación con mi mamá siempre fue muy conflictiva y ha sido muy conflictiva siempre. Entonces, ese era otro que yo decía, yo sé que estas dos personas son mis maestros y obviamente mis hijas también, pero pues no entendía por qué o cómo o para qué o así. Y entonces, pues ahí fue cuando empecé a indagar y empecé sobre todo con la numerología. Y creo Ujú. que esa herramienta fue así, pum, haz de cuenta que me abrieron los ojos, me quitaron el velo, o sea, como muchas cosas pude entenderlas y las sigo pudiendo entender a través de la numerología. Entonces, para mí ha sido una gran herramienta y es una de las herramientas que también yo proporciono porque creo que nos revela información muy puntual que te quita un peso de encima. Es como si en tu vida ya trajeras una brújula. Y entonces dices, ah, ok, ahora entiendo. Justo en esta semana entregué una numerología y yo nos veía la cara de la persona de decir, claro, o sea, me estás diciendo algo que llevo trabajando en terapia bastante tiempo, pero ahí está, Es- ¿no? Y entonces ahí lo entiendes. Entonces, Ujú. esa parte fue increíble. Y claro que nunca pensé hacerlo para otras personas. Yo siempre quería saber para mí y entonces cómo acomodarlo, cómo entenderlo. O sea, empezó a ti como en un proceso de autoconocimiento, ¿no? Inicialmente, como para poder comprenderte a ti misma, saber los procesos que te estaban pasando, por qué te estaban pasando, ¿no? Así tal cual. Sí, Ujú. exacto. O sea, por qué me sucedía X cosas? ¿Por qué me sucedían siempre? Porque con otras personas me entendía súper bien. Pues también, obviamente, ya cuando empiezas a analizar a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, tu pareja, tus hijas, todo. Entonces dices, ok, ahora entiendo. Y sabes, otra parte de la numerología súper bonita, justo es el mapa familiar, ¿no? Donde ves la interacción del grupo. Entonces puedes ver el por qué, porque siempre en las familias está la oveja negra, ¿no? Y entonces, ¿por qué es la oveja negra? ¿Y qué es lo que nos viene a enseñar esa oveja negra? Y entonces, ¿por qué choca tanto a lo mejor con el papá o con el hermano? Y entonces ahí lo puedes ver. Y cuando tú eres mamá,
y tienes esa información, puedes crecer con tus hijos de una manera mucho más amable. Porque hay cosas que tú eres, porque así lo traes, así eres, pero a lo mejor tus hijos no. Y cuando tú como mamá estás educando, estás pensando que esto es lo correcto y es que así debería de ser porque tú eres así, pues quieres que los otros te sigan, pero a lo mejor no te van a seguir nunca porque no lo van a entender. Y entonces Ujú, puedes vivir en una guerra campal y crecer y con muchos resentimientos y muchas problemáticas y muchos pleitos, o lo puedes entender y decir, ok, no va a ser exactamente como yo, pero pues creo que sí nos podemos acercar a un punto medio donde yo esté más cómoda y ellos o ellas estén también más cómodos, ¿no? Entonces, creo que se me hace una herramienta extraordinaria, porque, pues eso, yo me di cuenta justo con mi mamá, tenemos muchos números, o sea, distintos, no repetimos ningún número, que son varios números, y en primera no repetimos ninguno. Y en segunda, de los que tenemos, muchos son opuestos. Entonces digo, bueno, claro, no soy yo. Es la numerología, así está. Son los números. No, y es que cada uno tiene ciertas características, ¿no? Todos los números se llevan bien en principio, pero tienen que ser dos personas trabajadas, conscientes, que se conocen y si no es así, pues entonces sí chocan, ¿no? Y entonces eso me pasaba, bueno, y así lo entendí como de un inicio, por ejemplo, con mi mamá. Ok, ahora entiendo por qué no nos llevamos bien, porque yo crecí sintiéndome culpable de que yo era la que nunca entendía, nunca hacía bien las cosas, siempre llevaba la contraria. Y claro, si lo ves, pues sí, sí podría ser eso, pero no estaba mal, ¿sabes? Sino era dos puntos de vista de la vida ujú. totalmente distinta. Entonces es Parte como, del entrenamiento que nos toca a las exacto, personas que nos toca, ajá, sí es, entrenar. así es. Chantal, y Sí. cuéntanos qué fue, qué pasó en ti en ese momento en que tú dijiste que esto ya no solamente lo quiero para mí, sino lo quiero compartir con otros. ¿Cómo fue ese proceso en ti internamente? ¿Qué pasó ahí? Ok, pues bueno, yo después de la numerología llevaba ya tiempo yendo a meditar, cada semana iba a un lugar a meditar, éramos un grupo grande y entonces ahí dijeron que se iba a dar un curso de Diksha Giver para quienes se quisieran convertir en Diksha Givers y yo me anoté, ¿no? Y entonces algo súper bonito donde los que no conozcan, Diksha es una palabra en sánscrito que significa bendición de unidad. Y lo que haces como Diksha Giver es que te conviertes justo en un canal para que a través de ti, tus guías, por ejemplo, tus guías te manden a ti la bendición, pero la van a mandar a través de mí y yo te la voy a pasar con mis manos. Entonces, eso se me hizo un acto súper bonito. Me apunté y me encantó. Entonces, cada vez que podía lo hacía, seguía estudiando. Y, ahora sí que indagándome, cada vez me empezó a llamar más la atención, no sé, por ejemplo, las leyes universales y los principios de Hermes Trismegisto. Y entonces, como que me fui metiendo y metiendo, pero ahí todavía seguía como para mí. Y era un placer poder dar Diksha y hasta ahí, ¿no? O sea, no quería hacer nada más. Y la realidad es que seguí estudiando otras cosas, cursos que me encontraba, y fue una vez que estaba yo, pues te podría decir, no meditando en una postura, ojos cerrados, sino estaba contemplando, digamos. Tengo un departamento, una terraza, estaba ahí sentada, como viendo el paisaje, y la verdad es que me llegó la sensación de, ahora te toca a ti enseñar esto. Y cuando yo dije, ¿cómo? Así, ¿cómo? Así de, A ver, no, repíteme, por favor, que no entendí. ajá, o sea, porque te voy a decir, en todo ese inter, en Ujú, estas meditaciones que yo iba y con esta maestra, pues empecé a tener como contactos con los ángeles, pero pues igual ujú, era para resolver mis temas, ¿no? Entonces me decía, ujú, mira, haz preguntas exactas, ¿no? O sea, pregúntale a tus ángeles, dales entrada. Yo decía, bueno, a ver. Y entonces hubo una vez que dije, bueno, voy a poner a hacer una pregunta, ¿no? Y entonces venía yo en el coche manejando y justo pues, mi esposo, que estábamos separados, me estaba invitando a un café y yo no sabía si ir, si no, si... Entonces dije, bueno, es para mi mayor bien irme a tomar este café.
Y ahí dejé la pregunta. Y entonces yo seguía manejando y todo esto es como estos tips que me los daba también entre esta maestra que iba a las meditaciones, pero amigas también que estaban como muy estudiadas en el tema, ¿no? Entonces dije, bueno, me decían, tú haz la pregunta y déjala. Y ella espera. Y bueno, ok. Y entonces iba manejando, pues observando lo que había alrededor. Y de repente hace que venía así, veo que pasa un camión, ¿no? Como de reojo, veo el segundo, que pues, no le iba a poner atención realmente. Pero fue algo como que me hizo que volteara a ver ese camión. Y venía un anuncio con una oración que estaba en dos renglones. Y entonces, en el primer renglón era, ya no me acuerdo exactamente la palabra, pero era da una oportunidad más o dale otra oportunidad a, y abajo seguía otra cosa, ¿no? Porque era una medicina, creo que para el estómago, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? Pero al final del día, El ese, mensaje, el mensaje. claro, Exacto. Sí, sí, sí. exactamente. Entonces dije, pues voy, ¿no? Y bueno, a partir de eso todo ha salido muy bien. Entonces, pues bueno, cada vez más empecé a confiar con el de Los Ángeles, empecé a tener más señales, como confirmaciones. Y pues la verdad es que me fue atrapando y pues lo fui experimentando. Ujú, Entonces empecé también a hacerme, además de que iba a esas meditaciones, pues ya meditaba yo sola. Al principio pedía meditaciones guiadas pues en Spotify, en YouTube y así. ujú. Y de repente como que algo me decía, no, hazla tú sola. Entonces, bueno, ok. Entonces yo sola. Y en varias de esas meditaciones he llegado a una profundidad tal que he podido sanar muchas cosas, ¿no? Tanto, sobre todo, emocionales y energéticas. ¿Ok? Ahorita no te voy a decir ya sané mi hígado, no, la verdad es que no me he puesto a hacer algo así, pero sí me he sanado en muchos niveles. Y ahí en algún momento fue cuando me llegó eso. Y entonces cuando me dijeron, ahora te toca a ti, pues yo dije, ¿y cómo? ¿No? O sea, porque yo no soy vidente. O sea, yo no veo ángeles, ¿no? Como esta maestra con la que yo iba. Yo no veo. O sea, no puedo ver auras. O sea, decía yo, ¿cómo voy a hacer eso? O sea, como, ¿qué habilidad tengo yo? Y pues en el proceso me dieron una sesión de Access Bars. Y entonces no sé si Ujú. conoces la de Access Bars. Buenísimo. Sí, Entonces, sí. cuando me la dieron, dije, esto sí lo puedo hacer. Y entonces ahí dije, voy a empezar, ¿no? Y entonces pues tomé el curso, me certifiqué como Bars Practitioner, empecé a dar algunas sesiones, o sea, y para darme a conocer y todo, dije, sesiones gratis, ¿no? Hasta no me acuerdo cuántas personas puse y los que se anoten, ¿no? Y más que gratis fue aportación voluntaria. Y entonces así, y así empecé, pero también le hacía numerologías ya a alguien más, entre que quería practicar y entre que ya me las pagaban. Y entonces como que todo eso fue embonando para que pues estuviera o sea, donde estoy hoy aquí, ¿no? Después me certifiqué como coach angelical, como master Reiki, como, bueno, también algo que me encantó hacer es que hace unos años, y bueno, sobre todo en pandemia, trabajé con dos personas que están en León y manejamos ahora sí que el manejo del estrés con empresas. Y entonces me Ujú. encantó, o sea, la verdad es que me doy cuenta que me gustó mucho estar en el grupo, aunque mucho era por Zoom, bueno, todo era por Zoom, porque ellas estaban en León y yo aquí en México. Me encantó dar como estas clases, sesiones, y entonces por ahí me he ido, ¿sabes? Y ahorita que dices de cambios, es que siento que ahorita estoy justo en un proceso de cambio y viene como un cambio muy fuerte en mi vida que me va a permitir todavía enfocarme aún más como a estos procesos, ¿no? De ser guía de sanación para otros, tanto de manera holística como de manera más terrenal, empresarial, ¿sabes? Entonces, pues de ahí, ahora sí que mi vida sigue dando vuelcos. Y sigue cambiando. Qué bonito, Chantal. Sí, y cuéntanos cómo hay, porque como tú nos vas contando, cómo se fue como desencadenando todos unos cambios estos al lado del otro, Ajá. ¿cómo o qué cosa crees tú que ha sido como súper clave
para llevar este proceso? ¿Qué sientes tú que ha sido como un elemento clave? Em, yo creo que el elemento clave fue, pues, el reconocerme como, pues sí, como un canal de luz, Ujú, sabiendo que todos somos un canal de luz, ¿sabes? O sea, todos tenemos esta capacidad. No es que yo sea dotada o no, o sea, sino que todos, y que la he podido ir desarrollando confiando en tanto en mis guías y maestros espirituales como en mí. ¿Sabes? Sí me costó trabajo porque decía, bueno, o sea, sí puedo, pero como que no sé al 100% y ujú, conforme fui avanzando y pues confiando, la verdad es que confiando en mí, confiando en mi ujú, intuición, en mi instinto, cuando venían, por ejemplo, no sé, Access Bars, ¿no? Te dicen, el proceso es así, ¿no? Desde aquí a acá, ¿no? No tienes que poner música, no pongas incienso, no te conectas con nada, o sea, tú lo haces y ya. Y yo decía, ay, no, pero yo sí quiero llamar a mis guías, ¿no? Por ejemplo, o yo sí. Y, ujú. y fíjate que una vez que esto ni en el coach angelical, ni en nada, o sea, como que ahí sí nadie me lo dijo per se. Me acuerdo que una vez estaba haciendo una terapia de Access Bars y me estaba pues concentrando, convirtiéndome en este canal. Y lo que hice fue como ponerme, es que nos vemos muy chiquitas aquí, entonces siento que no puedo, o sea, lo que haga con mis Por manos todo- no se va a ver. Entonces, pero o sea, me conecto a la tierra, ¿no? Con mis manos, Ujú. ahora sí que puestas así, pero así en En el el piso. suelo. Ajá, ajá. Y, y empiezo a invocar al amor universal. Y entonces sentí una energía, o sea, de verdad, así como Como se un fuego llenó mi que te alma. venía así Entonces de dije, la tierra. claro, o sea, esa es mi energía. No sé Ujú, la de las demás personas, o sea, pero esa es la mía. Y como que había yo tenido pistas por ahí y alguien me había dicho, es que los corazones te siguen, ¿eh? O sea, es que eso, como que es una señal para ti. Y yo, ay, creo que no, ¿no? Pero la de verdad, que me encuentro corazones en todos lados. Pero, y ya les he empezado a tomar fotos porque antes no. Y según yo lo sé, voy a subir al Instagram, pero no lo he hecho. Pero me las he encontrado en una estampa en un coche, en una piedra grabada, ya sabes, cuando pavimentan el piso y que cae una gota de corazón, una estampa, o sea, de verdad no sabes cómo me lo encuentro. Y para mí son mis guías y mis ángeles diciendo, aquí estamos contigo, ¿no? Y la gente que viene conmigo justo siente, ¿no? Me dijo, es que tu energía es muy amorosa. Entonces digo, qué bonito que y así lo acepté. En mis terapias puedo dar mucho cariño que yo siento que a mí me faltó. Y entonces, ay, mira, está. Ay, te Entonces, emocioné. sí, como que al yo dárselas, yo siento ese cariño y es súper bonito. Entonces digo, qué bonito que cuando vengan conmigo se puedan llevar este apapacho, ¿no? Entonces, es algo muy bonito, tanto para ellos, pero también para mí, ¿no? El Mm, darles ese cariño de una u otra manera, ya sea numerología, que son muchos números y es más racional, o una sesión de equilibrio de energías, o lo que sea, la gente se va muy en paz y muy tranquila. Y bueno, lo que me han dicho también es por el tono de mi voz. Entonces, bueno, pues aceptar esas cualidades creo que ha sido lo más importante. Qué bonito, ¿no? Qué bonito lo que nos compartes, Chantal, porque al final en todo esto es como nos compartimos y es un compartir entre esa otra persona y nosotros y ahí al final también se va produciendo nuestra propia sanación también, También. Así es. ¿cierto? Se siente Totalmente como que cierto. también esos huequitos que estaban vacíos se empiezan a llenar, pero es con ese darnos a los otros, ¿no? Claro, porque si tú estás dándole sanación a alguien, que no eres tú, o sea, no soy yo, ¿no? Son los guías, Arcángel Ujú, Rafael, Chamuel, ¿no? A través de mí, pues esa sanación pasa a través de mí. Entonces yo obviamente confío también que de paso, pues me sanan a mí también, ¿no? Entonces, y exacto, la verdad es que exacto. me acabo de hacer unos análisis y tengo algunas ahí cositas, o sea, pero es una cosa la que tengo y todo, estoy perfectamente bien, ¿no? Ahora sí que de salud biológica, mi cuerpo funciona Ujú. bien, está bien, o sea, entonces es padre, es muy, muy bonito. Ujú.
Exacto, sí. Siento que también es permitir ser, claro, como dices tú, ser ese canal para poder llevar a otros lo que nuestros maestros, nuestros guías, lo que quieren transmitir a esas otras personas para su despertar, para su sanación, para ir creciendo también. Así es. Sí, padrísimo. La verdad es que creo que confiar en uno mismo y confiar en nuestra intuición. Estamos, o sea, o crecimos en esta sociedad que va tan rápido, con tantas redes sociales, que tanto Netflix y cosas, ¿no? De plataformas donde puedes perderte horas ahí y donde no te escuchas. Pero todos hemos tenido algún momento en nuestra vida que hubo algo que nos dijo, no hagas esto o vas con todo, ¿sabes? Y entonces cuando le hacemos caso a eso, nos va bien, ¿no? Y a veces eso es como Ujú, una sensación muy fuerte, pero también hay sensaciones muy sutiles. Y ujú. cuando entonces las empiezas a escuchar y a entender, eso es lo que te lleva como a dejarte guiar por tu alma más que Exacto. por tu razón, ¿no? Entonces, eso. Ujú. Sí, Y además, sí, ¿sabes qué? El Ujú, aventarte a hacerlo, porque ese es otro que me ujú. decía, ¿no? Pues, ¿cómo sé si lo hago bien o no? Pues primero tienes que intentarlo, porque si no lo intentas, pues seguro no, ¿no? Entonces, el aventarte Exacto. a Sí, sí, hacerlo, sí. el atreverte, creo que eso es. Exacto. Ujú. Qué bueno eso, tal, justo que mencionas ese punto. ¿Podríamos compartirnos? Porque es verdad, creo que es una de las principales, como que los desafíos que se nos presentan, sobre todo a los que nos empezamos a escuchar nuestra alma y sentir este llamado de ir a acompañar a otros en sus procesos, es justamente eso que acabas de mencionar. ¿Podrías compartir cuáles han sido tus principales desafíos en este proceso de compartir con otros, de ser canal? ¿Qué es lo que más te ha costado? Como ir superando. Lo que más, híjole, pues es la confianza en mí misma. Creo que esa es Ujú, la más grande. ujú, El sentirme confiada en hablar ante una cámara, porque te voy a decir, cuando estudié para coach angelical, me gané la beca, pero para ganarme la beca tuve que grabar un video en Instagram, ¿no? Para subirlo y decirle a todo el mundo que yo conociera, ¿no? Que quería estudiar coach angelical y que necesitaba sus votos para ganarme esa beca. Me tardé 2 días en poder grabarme. O sea, ponía el teléfono, ponía la cámara, pues ya sabes que la volteas para verte y no lo podía hacer. O sea, no podía hablar, no podía emitir una palabra. Y no. Mañana, ¿no? Y entonces, pero aparte ya lo tenía que subir porque si no ya no me iban a dar los votos, ¿no? Entonces yo, eso, o ujú, sea, eso, y fue eso, pues me atreví porque era algo que yo quería, ¿no? Entonces, pues ese fue ujú. un gran paso, ¿no? Soy muy sencillo, pero para mí fue un gran paso. Y ya Sí, después, eso pues mírame, aquí totalmente. ya platico muy a gusto, ¿no? Exacto, así que son como los primeros intentos los que más nos cuestan atrevernos, ¿no? Sí, porque la confianza, porque también, claro, a veces traemos una historia que marca como ciertas características de nuestra personalidad y que justamente en estos momentos siento yo como que a veces se nos ponen a prueba, ¿no? Así Como es. de superar esas como eh, tenemos, o sea, no son fallas, sino como, yo digo como, son esas pruebas que nos toca como de superación para crecer y que justamente en este momento cuando sentimos ese llamado es como que se ponen a prueba, como da el salto, cree en ti, confía, a poner a prueba la intuición, porque a veces somos súper racionales, súper de cabeza. Entonces, Así como que todas estas cositas se ponen así, se ponen a prueba justamente en estos momentos, ¿no? Y de que dice, atrevernos a dar el salto. totalmente. Y además eso de hablar y hablar en público y así, en mí ha sido un crecimiento brutal porque a mí me daba Ujú, pavor escénico cuando iba en primaria, secundaria y cuando tenía que exponer y se me ponía la voz llorosa. De repente me trabo mucho, pero pues ya no me importa, ¿no? Pero me ponía muy nerviosa. Y cuando empezaba a dar estas sesiones y todo, sentía como sudaba, o sea, la gota me escurría así de
porque era muy intenso para mí, ¿no? Entonces, para mí eso ha sido como una gran superación personal que para otros se les puede dar muy fácil, pero para mí ha sido un gran desbloqueo, ¿no? Y que me ha permitido pues continuar pues en búsqueda de seguir creciendo y de llegar a más gente y lo único que podría yo hacer pues es justo hablar ante más gente. Exacto, después ya como uno que se siente, te empiezas a sentir como ya mucho más confiada, mucho más empoderada y que sobre todo que ya empiezas a disfrutar de todo el proceso, al final como que dices, ya empiezas, quiero más, quiero más, quiero Sí, más, la verdad ¿cierto? Porque ya es se empieza a convertir en algo, uno ya como a disfrutarlo, ¿no? exacto. Y empiezas, ¿sabes qué? También creo que empiezas a entender que cada, o sea, bueno, cada uno de nosotros tiene una sabiduría especial. Entonces, yo estoy Ujú, hablando de lo que yo sé. No te voy a hablar de algo o no te voy a aconsejar algo, no te voy a dar una sesión si no la sé. Entonces, empezar a confiar en lo que tú sabes, en la ujú, sabiduría que tú tienes y en lo que vienes a compartir, desde tu punto de vista, desde cómo eres tú, te da una apertura y lo das desde un lugar diferente, ¿sabes? Porque ujú, claro que a veces que te aprendes un tema y lo expones y todo, pero cuando absorbes ese conocimiento, porque a lo mejor lo viviste, porque adquiriste la sabiduría desde otra perspectiva, así que la viviste en vivo y a todo color, la sentiste, la procesaste, la acomodaste, entonces claro, desde ahí lo puedes ujú. decir o hacer desde otra manera. Entonces, en estas, de todas las que yo conozco, entre Reiki, Access Bars, la sanación energética de los chakras, pues entonces ya no hago el método tal, o si parece que me enseñaron, sino pues ya hago como una mezcla de lo que yo conozco, ¿no? Y que sé, porque además me dejo guiar por mi intuición, que sé que eso le va a servir. ¿Ok? Entonces ahí es cuando pones como tu toque, ¿no? Pues así es Access Bars, pero pues así que, perdón, pero nadie hace Access Bars como Chantal, ¿no? Entonces cada quien, ¿no? O sea, cada quien va a Exacto, tener su estilo, ¿no? Y así no quiero decir que sea es. la mejor, ¿eh? Nada más es mi estilo, No, que cada uno le pone su sello, es como el sello personal de cada uno. tal Exacto. cual. Exacto. Y entonces ahí es donde empiezas, creo, pues a conectar más con la gente, porque con la gente que no tienes que conectar, no vas a conectar. Hagas lo que hagas. Exacto. Ya habrá otra persona que con la que sí conecte. Exacto. Y entender eso también me ha ayudado mucho, porque claro, he tenido personas que vienen y todo, digo, no, no hacemos clic. Y digo, ok, es que Ujú, no es para mí ni yo soy para esa persona, ¿no? exacto. Y todo Bueno, bien. y todo bien, exacto, porque cada Ujú, quien, todos tenemos una vibración distinta. Entonces, ujú. también entender eso ayudó a confiar más en mí. Sí, es totalmente cierto. Sí. Chantal, ¿y cómo pudieras definir la Chantal de ahora, después de todo el proceso que tú viviste, con la Chantal de antes, antes de que incluso empezaras tu proceso de autoconocimiento? Pues me siento mucho más segura en muchas partes, en muchas zonas de mi vida, ¿no? Porque creo que siempre va a haber algún lado ahí que medio cojea, pero, o que tenemos que sanar o entender. Pero sí me siento mucho más segura de mí, sé mucho más, como, tengo un mejor panorama de lo que quiero y hacia dónde quiero ir, lo que tengo que aportar y lo que puedo aportar a otros, o sea que la guía que puedo ser para distintas personas me ha dado como este impulso de buscar como a llegar a más gente, ¿no? Entonces, antes sí era como muy insegura, muy dudosa. Y también, ¿sabes qué? Yo siempre soñé en que yo iba a tener mi casita feliz. O sea, iba a ser la esposa antigua que hacía todo de su casa. Y claro que lo cumplí. O sea, por supuesto que lo cumplí y también fui muy feliz, pero entonces ha sido un proceso de transformación de pasar a esto, a otra cosa y no te digo que ha sido súper fácil, sin embargo, está siendo algo muy bonito. O sea, porque te digo, la transformación que viene, siento que viene espectacular también, ¿sabes? Entonces ha sido un trabajo de años. Tampoco les voy a decir que es de la noche a la mañana,
No, es para un algunos proceso. sí. Siempre digo yo que es un proceso. Sí, sí, sí. Exacto. Entonces, sí, yo creo Ujú. que eso, o sea, una Chantal mucho más segura de quién es ella y lo que vale y hacia dónde quiere ir. Ujú. Qué maravilla, qué maravilloso. Bueno, y antes de la última pregunta, quiero decirles, si hay alguien que quiera preguntar algo, pueden dejar aquí en los comentarios, hacerle la pregunta, alguna pregunta a Chantal o alguna pregunta de si están viviendo a lo mejor un proceso a lo mejor similar que también están teniendo ese despertar, que les está llamando, el universo les está tocando la puerta, como digo yo, porque está queriendo reunir más almas para que puedan ayudar a otros también a sus procesos de cambio, de cambios internos, cambios personales, de crecimiento, pueden también dejarnos en los comentarios mientras aquí conversamos con Chantal, que quería preguntarle, ¿qué mensaje le darías tú a esa Chantal de antes de que empezara este proceso de transformación, de cambio, de encontrar este nuevo camino? O pensando en que esa Chantal pueda ser, bueno, a lo mejor alguien que está aquí, eh, o alguna otra mujer que vaya a ver después este video y diga, yo estoy atravesando por ese proceso. ¿Qué consejo, con tu sabiduría de ahora, con todo el aprendizaje, el conocimiento que tienes ahora, qué consejo le darías a esa mujer que estaba como Chantal de los años atrás, antes de este proceso? Claro, pues fíjate que le diría que disfrutara más el momento en el que está, ¿no? En justo el momento presente, porque sí hubo una época antes de separarme y yo creo que todo eso llevó también a esa separación, donde me sentía frustrada porque yo quería ser una mujer que trabajara y exitosa y demás, con mis hijas y todo, pero pues como me llegaron muy temprano, sí tenía mi negocio, pero luego lo dejé. Entonces, como que hubieron muchos cambios que yo decía, es que no estoy donde yo quería estar. Ujú, Y me angustiaba mucho porque, pues claro, veía a mis amigas cómo iban, habían terminado la carrera, entonces cómo iban superando los puestos y entonces iban creciendo en su profesión y yo decía, yo estoy estancada. Y sí, claro que amo estar con mis hijas y amo esto, pero me hace falta eso, ¿no? Y o sea, el tener como esta angustia mental no me ujú, permitió disfrutar bien como esa etapa, como vivirla, verla desde otro punto de vista, con la seguridad de vas a llegar a lo que tú quieres, nada más tú tranquila, ujú. ¿no? O sea, acaba de disfrutar este tiempo, esta etapa que la etapa con los hijos es una etapa larga, Sí, sí. uno no puede adelantarlos, entonces, pues disfrútala bien y gózala y sí haz lo que quieras hacer, o sea, porque nunca, como que nunca dejé de trabajar, siempre hacía algo, siempre estaba haciendo cosas, pero tenía como esa angustia. Entonces era como, deja de angustiarte tanto porque vas a llegar a donde quieres. Entonces yo creo que eso le diría, que estuviera más presente y confiara más en mí. Es un proceso. Pero fíjate que eso que comentas tú, Chantal, es muy cierto o sea, yo también lo experimenté. En ese momento no lo entendía tampoco. Entonces yo creo que pasa un poco eso. Entonces por eso es tan importante que estas conversaciones que estamos diciendo, lo que tú estás diciendo ahora, es súper clave, porque muchas personas lo sienten. Yo ojalá que me hubiera dicho en ese momento, después me lo dijeron, pero bastante tiempo más adelante, entonces pasé un proceso también muy largo de mucha angustia porque no sentía que estaba en el lugar. Yo decía, es que yo no sé, hay algo eh, que pasa, como que no termina de cerrarse algo así adentro de mí que me diga, este es mi lugar, aquí estoy yo, aquí yo voy a brillar con todo lo que realmente soy, con mi esencia. Entonces pasa mucho eso, como al principio uno sientes solamente esas sensaciones, todavía no tienes claridad de cómo es un proceso y tampoco se nos empiezan a revelar las cosas tan así como de buenas a primeras, ¿no? Sino como diciendo, es un paso a paso. Entonces, a veces, claro, la ansiedad nos gana y sobre todo la incertidumbre. Entonces, pero
es verdad, sí que al principio, pero pasa eso, ¿no? Y yo creo que es súper importante, bueno, yo lo menciono en mi guía, mi guía gratuita de 11 claves para reinvención desde el alma, que una de las cosas que pasa es eso, cómo identificar esas señales de saber que me siento insatisfecha. Entonces a veces qué pasa al principio como que nos sentimos mal, entonces empezamos a culpar, ay, pero entonces, ay, que no soy agradecida en el lugar donde estoy, o trabajando, o haciendo tal cosa, pero es que me siento insatisfecha o tengo crisis existencial y no sé por qué me pasa esta crisis existencial y qué estoy haciendo mal. Entonces uno empieza a veces, como en la parte del principio, uno no está entendiendo mucho de lo que está pasando, entonces empieza a sentir estas señales, pero uno no las entiende. Entonces, que tú lo menciones y digas así, y yo diga, oh, yo también, también me pasó lo mismo, es súper Ujú. importante, porque como dice aquí, Andrea dice, es muy importante escucharte. Exacto, exacto, Claro. exacto. Por ahí Fernanda también dice que también se sentía súper identificada, dice, porque está viviendo algo parecido. Porque, claro, nos va pasando así, entonces compartirnos entre nosotras y contar nuestra experiencia. Y es de verdad que pasa así, que claro, al principio no lo entiende mucho de todo esto que está pasando, ¿no? Sí. Entonces tendemos a veces así como incluso a empezar, ¿no? a latigar y dice, ay, es que no soy agradecida, o porque, no, pero es que, claro, porque estamos pasando por ese proceso de que eh, no estamos todavía en el lugar, pero es como dices tú, hay que tener paciencia también, diría yo, de que va a llegar en su momento, ese momento donde nos sentimos así como, sí, aquí sí, ahora sí. Claro. Porque sabes que otra cosa que nadie nos enseñó a entendernos, ¿no? Más bien nos Exactamente, moldearon a lo que cómo teníamos que ser, pero nadie exacto. Y nos pensar, enseñó, ajá, a pensar, comportarte, esto sí ujú, aquí, esto acá no, pero nadie nos enseñó a comunicarnos con nosotros y expresar y entender qué es lo ujú. que estábamos sintiendo. Entonces, claro, de repente dices, me siento mal, estoy incómoda, pero no sabes ni de qué ni por qué. Y entonces le Exacto, empiezas a sí, echar sí, la sí. culpa a todo, ¿no? Que si mi casa, que si el marido, que si las hijas, que si no sé cuánto, pero ni siquiera es eso, ¿no? Y entonces No, el estar claro. en autoobservación también es, pues es un ejercicio, híjoles, creo que es súper potente y no es fácil porque te juzgas Ujú. mucho, tratarte Exacto, mejor sí, sí, sí. esa es otra, ¿no? O sea, aprenderte a hablar bien a ti misma, a ti mismo, Ujú, creo que es algo ujú, súper importante y empezar a sí, verte como tu mejor amigo realmente. Entonces, así te vas a cuidar, te vas a hablar bien, te vas a echar las porras necesarias, porque eres tu ujú, mejor amiga, tu mejor ujú. amigo. De lo contrario, te juzgas, te criticas, te regañas, ¿no? Y te hablas fatal, ¿no? Entonces, eso ha Sí, ese sido diálogo como interno. otro de los cambios importantes, ¿no? Que siento que todos tenemos que hacer para poder seguir, y para confiar en nosotros y para encontrar el don que tiene cada uno, ¿no? O sea, Ujú, porque si ni siquiera te tratas bien, ¿cómo vas a encontrar cuál es tu don? ¿No? Y no hablo en ujú. un don Exacto. de soy clarividente o soy. No, no, no. A lo mejor tu don No, es ser arquitecto y eres el mejor arquitecto que existe. Pero además, siendo arquitecto, le das un propósito y un sentido a todo lo que haces, como, no sé, hay muchos arquitectos ahora que se dedican y muy puntualmente a hacer hogares sustentables, ¿no? De captación de agua, de electricidad. Entonces, wow, tienes un mega propósito ahí y un gran don para verlo. ujú, Entonces, donde es algo que también vi en algunos de mis trabajos. Este, estuve en una empresa que hacíamos mobiliarios punto de venta. Y entonces el jefe me dijo, mira, está este programa, haz de cuenta que está este cuarto, ahora sí que tú decóralo, ¿no? Y entonces yo veía y lo ponía. Soy pésima, pésima para decorar, o sea, la decoración no es lo mío. Y justo una amiga entró conmigo a trabajar y cuando le hicieron eso a ella, le quedó espectacular. Digo, pues, ella es la buena para eso, yo no soy buena. Y entonces, pues también el aceptar, ok, yo no soy buena para eso, pero no quiere decir que sea tonta, ¿no? Que no tenga visión, no, nada más no estoy donde yo debo de estar, porque ahí no está mi talento. exacto.
Mi Cada talento uno está en tiene otro lado. su espacio. Ajá. Y muchas veces, quien la sociedad o los papás o la escuela quieren que encajes en algo que no es para ti, Exacto, ¿no? ese es el punto, que Entonces, siempre no, más bien como nos han enseñado, inculcado, a que tenemos que encajar, y ese no es, no, es más bien, así como soy yo, identificarme en mi esencia, cuáles son mis dones, cuál es mi misión. Entonces yo, a partir de ahí, de tener esa claridad y esa coherencia, yo voy a buscar el lugar donde yo realmente puedo ser como soy y entregar mis dones de acuerdo a lo que yo soy. tal Y cual. si no, por último, me lo invento ese espacio, me lo creo. Ahora que tenemos esta posibilidad de la tecnología, que podemos crear nuestros propios espacios donde podamos compartirnos con los demás desde nuestro espacio y nosotros lo hacemos como queremos, decimos lo que decimos y así Claro, llega la gente por afinidad también. así Ujú. es. Exacto. O sea, ahorita hay o sea, muchísimas plataformas donde puedes expandir tu conocimiento, luego lo que te gustaría sacar, no sé, o sea, ya puedes expresarte, o sea, ya no tienes que ser locutor o estudiarlo para que entonces te den un espacio en radio. Entonces, mucha gente ya hace sus podcasts. Entonces creo que eso Exacto. ha dado una gran apertura también de conocer muchas historias muy Ujú. valiosas, ¿no? Y que con las cuales te puedes identificar y decir, bueno, pues voy a intentar lo mismo que intentó esa persona porque pues yo había escuchado estas otras cosas, pero eso nunca lo había escuchado, entonces por lo menos lo voy a intentar, ¿no? Y a lo mejor me funciona, y eso creo que es algo súper bonito. Exacto, exacto, porque cada uno tiene su posibilidad de expresar su experiencia, su creatividad, el mensaje sobre todo que viene a transmitir. Entonces están los canales, están los espacios y eso es la maravilla que Internet nos permite ahora dar esas posibilidades exactamente con la infinidad de plataformas que hay donde ahora para poder comunicarnos. Así es, así es. Estaba viendo, es que vi a las personas que entraron, hay varios que yo todos los lunes a las 12 del día, hora de México, doy mensajes de los oráculos en mi Instagram en vivo de 12 a 12 y media. Y bueno, Luis Vega es una de las personas que siempre se conecta conmigo, ¿verdad, Luis? Hola, Luis. Y entonces dice que nos comparta algún mensaje para esta semana, muy lindo. Entonces, justo leyéndolo, me llegó el mensaje de tu aula de conocimiento es tu propio cuerpo. ¿Ok? Entonces, no les voy a dar un gran mensaje, nada más quédense con eso. Tu aula de conocimiento es tu propio cuerpo, porque eres un ser extraordinario y dentro de ti están todas las respuestas que estás buscando. ¿Ok? Entonces, quédense con ese mensaje para esta semana. Y si necesitan buscar ayuda, háganlo. Tu aula de conocimiento es tu propio cuerpo. Entonces, Ajá. que conectaran con su cuerpo, que si necesitaban guía de alguien, pues no, o sea, hay muchísimas herramientas, ¿no? Creo que me he topado con gente que ya odia a los psicólogos, ¿no? También, y la verdad es que también tienen su valor, pero también si te quieres ir por algo más holístico, si quieres conectar con los ángeles, si quieres nada más una sesión energética, el chiste es que sigas buscando, no con la Exacto. intención de que alguien más te va a sanar o te va a, ¿no? a resolver la vida, pero sí que va a ser una guía para que tú te entiendas a ti mismo o a ti misma y entonces Ujú, puedas encontrar tu respuesta, porque este proceso de autoconocimiento, de sanación, de crecimiento, pues es un proceso que nunca para. Entonces, de repente ujú, dices, ay, esto ya lo pasé, ya lo sané, ya. Uf. Pero de repente te encuentras que estás como en lo mismo, pero más profundo, ¿no? O sea, como que, ok, ya lo viste, pero ahora métete más profundo y entonces encuentra esa otra respuesta. ujú, Y a veces no siempre es fácil, ¿no? A veces es muy doloroso, pero cuando lo encuentras, siento que es algo mágicamente ujú. extraordinario. Cómo Cierto. cambias tú, cómo Ujú, te sientes mejor, cómo tu vida cambia. Entonces yo siempre los impulso a eso, ¿no? O sea, date ese permiso de a lo mejor sufrir un ujú, ratito, pero vas a encontrar, ¿no? Así que vas a encontrar el Edén después, ¿no? Vas a encontrar el paraíso, o sea, de verdad. Y es padre. Entonces, es un proceso continuo y ujú. pues nunca te dejes de Totalmente. observar.
Sí, 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 súper importante eso. Sí, de estar, siento que es muy importante estar conectados con nosotros mismos. Eso Exacto. es un regalo divino, realmente, tener esa conexión con nosotros mismos, porque es verdad, como dices tú, o sea, van a haber montones de terapeutas, de guías espirituales, pero al final nada es como la conexión que tenemos con nosotros mismos. Los demás van a ser nuestros acompañantes y solamente eso, Así pero al final es. es como ir trabajando nuestra propia maestría para transformarnos nosotros en nuestros propios guías, porque no siempre tampoco va a haber alguien, una persona. Entonces tenemos que ir desarrollando nosotros y todos tenemos ese potencial interno de tener esa conexión con nosotros mismos primero, antes que todo, también con nuestros guías, nuestros maestros, no sé, los que crean en Dios, universo, llámese, pero Como le es con llame. conexión, como le llamen, con esa fuente superior también, que de donde venimos todos, es súper, súper fundamental y súper importante, porque al final eh, es lo que venimos a desarrollar acá. Así es. Sí, claro. Y muchas cosas creo que puedes aprender y puedes empezar a Ujú, sanar muchas cosas tú mismo, pero va a llegar un ujú. momento donde sí necesitas una guía, porque ya, Exacto. ya aplicaste todos tus conocimientos, ya, yo les digo como ya lo deshebraste, pero hay algo que falta y a veces lo que falta es que alguien te lo ponga de una manera distinta y Ujú, entonces así lo puedes ver de manera distinta y ahí es cuando, como cuando logras concretarlo, ¿no? Entonces como que nunca dejen de buscar una guía y, y nunca dejen de, ay, no sé, de verse, sanarse, ujú. guiarse y conectar con ustedes. Creo que es el mensaje que les podría dejar. Sí, maravilloso, maravilloso. Bueno, Buenísimo. Chantal, te agradezco. Ha sido un placer enorme que nos hayas compartido tanto tu experiencia personal, también como todo tu aprendizaje y Mm. bueno, y de esperar que de todas maneras que esta grata conversación sirva para también alguien que esté en el camino del despertar, de ir buscando algo más allá que le pueda servir como una lucecita si está en el túnel. Buenísimo, excelente. Pues Virginia, muchísimas gracias, de verdad me encantó platicar contigo, conocer tu espacio y pues ahora sí que saludos a todos en tu comunidad y de verdad gracias por estar aquí también. Gracias, en fin, Nada más. te mando un abrazo, un beso enorme Igual. desde aquí del sur del mundo. Buenísimo, acá desde México. Un beso. Bye bye. Seguimos en Claro contacto. que Gracias. Chao, sí. chao. Bye.